¿Qué es la definición de discípulo? Es una persona que sigue las enseñanzas o la vida de un maestro. La palabra hebrea, no la voy a decir porque no sé pronunciar eso, lo busqué y lo copié. Se refiere a la persona que está en el proceso de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que está en el proceso de aprender, que va a llegar un momento en el que ya aprendió. A mí me gusta mucho la definición que usa Pablo. No está aquí en el material ese pasaje, pero Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la primera definición, eso lo encontramos en un diccionario bíblico, las enseñanzas o la vida de un maestro. Nuestro discípulo, la persona que debemos seguir principalmente, es a Jesús. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vamos a ver el impacto, el efecto del discipulado en la vida de un personaje. Increíble, tiene nombre de actor de telenovela de México, Juan Marcos. El efecto del discipulado en la vida de Juan Marcos. Vamos a estudiar así por encimita todo lo que él hizo y después vamos a ver un proceso que nosotros espero podamos repetir. Ok, así por encimita el efecto del discipulado en la vida de Juan Marcos. Juan Marcos fue la persona que escribió el Evangelio de Marcos. O sea, vamos a ver este personaje porque él es un creyente en la iglesia primitiva. En Hechos 2:12 es la primera vez que se hace una mención de él. Dice, hijo de una mujer llamada María, cuya casa se usaba como centro de reunión de creyentes para orar. Entonces vemos que él era creyente, que en su casa se reunía la iglesia primitiva a orar, a compartir, como a veces vamos a la casa del pastor ahí a vacilar un ratico, o cuando veníamos aquí los jueves al culto de oración, o el culto de oración los martes. Entonces era un creyente que creció por, como nosotros podemos entender hoy, un hogar cristiano. Entonces vemos que era creyente. Vemos que no era cualquier persona, porque vemos que Juan Marcos salió en el primer viaje misionero de Pablo. Todos conocemos a Pablo, escritor del 60% del Nuevo Testamento. No es cualquier Nuno Alvarado. Y él salió con ellos. Entonces vemos que es una persona, o sea, que había estado toda la vida en iglesia. Vino en un hogar cristiano. Sale en el primer viaje misionero. Pero aquí es donde emburra. Perdón, dice que él en Hechos 13, en Hechos 12 sale en el primer viaje misionero, Hechos 12:25 y 13:5, pero 13:13 en Hechos dice que él abandonó la obra y dejó la obra en Panfilia. Entonces vemos que se puso complicada la cosa y dijo, aquí yo me voy. Entonces vemos que Juan Marcos, a pesar de que tenía una familia cristiana, que salió en el primer viaje misionero, como muy nacionalmente nosotros podemos decirlo, lo dejó morir, lo abandonó, lo dejó hueso y se devolvió porque, como no vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, la situación se puso muy complicada en el primer viaje misionero. O sea, los 4 viajes misioneros que hizo Pablo fueron muy duros cuando uno los va leyendo poco a poco a lo largo de Hechos. Y abandonó. 2 capítulos más adelante, en el segundo viaje, Pablo dice que le gustaría visitar a las iglesias y confirmar a los hermanos que aceptaron a Cristo. Entonces, Pablo se niega de llevar de nuevo a Juan Marcos porque anteriormente los había dejado morir. Entonces Pablo dice, no, yo no lo llevo. Ya la vez pasada nos quedó mal. Entonces en el siguiente versículo dice que Bernabé se lleva a Juan Marcos a Chipre y Pablo a Silas rumbo a Siria y a Cilicia. Pero eso sí quiero leerlo, aquí tengo la Biblia, ya la saco. Eso quiero leerlo tal cual. Vamos a ir a Hechos, si tienen sus Biblias, sí me interesa que lo leamos. Hechos 15, 38 y 39 dice. Bueno, vamos a leer desde el 36, perdón. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces, hubo tal desacuerdo que Pablo se llevó a Silas, Bernabé se llevó a Juan Marcos. Y aquí es donde viene lo interesante. Aquí es donde va a haber el efecto. Hubo un cambio en la vida de Juan Marcos, porque yo no creo que ninguno de ustedes crea capaz a una persona que abandonó una obra misionera, que abandonó un viaje misionero, puede escribir un evangelio en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y Dios no va a usar a alguien que va a abandonar. ¿Qué fue ese cambio en la vida de Juan Marcos? El discipulado de Bernabé. Vamos a ver qué significa Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Vamos a ir a Hechos 4:36. Ahí los que tienen sus Biblias. No nos vamos a mover mucho de Hechos. Hechos 4:36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Entonces, hijo de consolación significa el Pablo de Bernabé. Él no se llamaba así. Ahí estamos leyendo que él se llamaba José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Este compa le pasó muy parecido a mí. Yo me llamo Franklin, pero todo el mundo me conoce como Nuno. Pero a él le pusieron Bernabé por el significado del nombre, hijo de consolación. Bernabé perdonó el fracaso de Juan Marcos anteriormente y decide darle otra oportunidad. Y a mí Bernabé es un hombre que me impacta. Algunos no me conocen, pero en mi etapa de 15 a 20 y restos de años, yo tuve muchos Bernabé. Personas que decidieron darme otra oportunidad. Bueno, corrijo, Dios a través de ellos. No digo que la posición de Pablo esté mal, ya vamos a ver qué pasa con Pablo más adelante. Pero yo en ese momento necesité de personas, Eliezer Coto, Steve Tice, el pastor Pablo, en ese momento no era el pastor, pero Max, Gemelo, que ustedes lo conocen. Hubieron muchas personas, también estuve un tiempo en México, Roger Arcila, el pastor Coleman Prisky. Hubieron personas que me ayudaron y vieron mis fracasos, y en vez de decir no, chao, vamos a crecer juntos, vamos a cambiar de actitud, y deciden darle a través del corazón que les da Dios una nueva oportunidad. Y vamos a ver qué pasa con Pablo. Aproximadamente 10 años después de todo este proceso, Juan Marcos es colaborador de Pablo. Vamos a leerlo en Filemón. Filemón es un librito muy pequeño. Espero lo podamos encontrar. Espero yo encontrarlo. Está antes de Hebreos. Filemón 1:24. Lo tenemos. Lo vamos a leer. Dice: Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Filemón escribe, Pablo escribe a Filemón estando en la cárcel. Es una de las 4 cartas de la prisión. Y llama a Juan Marcos colaborador. Cuando 10 años antes aproximadamente le había dicho que no quería llevarlo consigo a un viaje misionero, hoy, 10 años después, es colaborador. En 2 Timoteo 4:11, vamos a ver, 2 Timoteo 4:11, ya casi llego, no se preocupen. 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo pide que le envíen
a Juan Marcos porque le es útil para el ministerio. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso aliado. ¿Cómo fue eso posible? Esos 10 años la Biblia no lo dice tal cual, pero él estuvo con Bernabé, estuvo en iglesia primitiva, podemos ir estudiando un poquito. Y esto es lo que queramos que entendamos, lo que pasa, el proceso, el efecto del discipulado. Quiero que nos aprendamos, un momentito van a proyectar un circulito. Es un círculo. Tenemos que empezar con el evangelismo. O un nuevo creyente o un creyente inmaduro. ¿Por qué? Porque Juan Marcos, a pesar de que era creyente y estaba en iglesia, no era cualquier patas vueltas, él abandonó. Después es discipulado, es enseñado en la palabra de Dios y se convierte en un creyente útil para el ministerio. Entonces, usted está aquí en uno de esos tres lugares. O usted es un nuevo creyente, o ni siquiera aceptaba a Cristo, o usted es un creyente inmaduro, está ahí, está siendo enseñado, o es un creyente útil para el ministerio. Yo no puedo decir, agarrar y decir, no, es que fulanito, bueno, aquí, Nuno es un creyente inmaduro. Yo puedo ver ciertas actitudes de Nuno aquí, pero yo no puedo asegurar eso. Pero usted sí puede asegurar sobre sí mismo. Andrea sí puede decir de Andrea que es un creyente inmaduro, si está siendo enseñado o si es útil para el ministerio. Así David, así Caliche y así las personas que están en la computadora, con el celular, viendo la transmisión. O si está siendo enseñado, puede decir, sí, yo necesito aprender más de la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto? Misiones. Cuando un creyente es útil para el ministerio, es un creyente que está preparado para presentar defensa con mansedumbre sobre la creencia que ellos tienen, que nosotros tenemos. Es un creyente que es útil para predicar el evangelio, que es un creyente útil para exhortar a los hermanos, que es un creyente útil para la iglesia. ¿En qué lugar está usted? Aquí vamos a ver un poquito por qué, y no tiene que ver con el servicio que usted da en la iglesia. Porque un creyente útil para el ministerio no es un creyente que no es, es que yo canto muy bien, entonces yo soy útil para el ministerio porque agarro el micrófono y canto precioso. ¿Eso es un creyente útil para el ministerio? No. O yo soy muy bueno decorando, o yo soy muy bueno tocando la guitarra, o yo soy muy bueno para dirigir grupos, o yo soy muy bueno para predicar el evangelio, o hago una decoración, o puedo hacer una buena presentación de... No, eso no es un creyente útil para el ministerio. Un creyente útil para el ministerio es una persona que se somete a la voluntad de Dios, que estudia la palabra de Dios, que es un creyente capaz de hablar directamente con Dios. O podemos llamarlo un creyente maduro. No es un creyente que viene el domingo a escuchar lo que dice Don Denis en la escuela dominical y Max en el culto. Y listo, con eso pero yo vengo y sirvo todos los domingos, entonces ya soy un creyente útil. No. Un creyente útil para el ministerio es aquel capaz de mantener una relación con Dios, estudiando su palabra, memorizando su palabra constantemente. Entonces, ¿en dónde está usted? Hablamos de misiones. Queremos alcanzar el mundo. Aquí en el mapa pueden ver una pequeña cruz. Y es más pequeño, pero si la hacía a escala no se iba a ver la cruz. De hecho, ni se ve, pero eso es Costa Rica. Queremos alcanzar el mundo. Queremos predicar el evangelio. Hablamos de misiones 12 veces al año, el último domingo del mes. Bueno, 11 porque generalmente el último domingo del año es 31 y 11 veces al mes se habla de misiones. Pero no podemos agarrar y decir, bueno, vamos a enviar a Nuno a China. Si aquí Nuno
no está evangelizando, no está estudiando la palabra de Dios, si aquí uno no es un creyente útil para el ministerio. No, resulta que alguien hace algo y me reclama o hace algo y me resiento. Ah, no, es que yo no vuelvo a venir porque Esteban me hizo una cara. Esteban se burló de mí porque me equivoqué en la canción. Eso no es un creyente útil. El talento hay que ponerlo a la disposición de Dios, pero eso no te hace útil para el ministerio. ¿Queremos alcanzar el mundo? Empecemos por discipular. Y ahorita vienen una serie de preguntas, hermanos. Quiero que te centres en es que esta pregunta está apenas para Coco. Esta pregunta es para que Dani responda. Ya no hay drama. No. Queremos alcanzar el mundo, empecemos a discipular. Queremos llegar hasta lo último de la tierra, como dice la palabra de Dios, empecemos a discipular. O también está la opción de que no sabes cómo discipular, alza la mano. Puedes acercarse al pastor, principalmente es la cabeza, es el que Dios puso como encargado de esta iglesia local. Don Denis, está Gemelo, hay hermanos, está Don Marvin, está Gerson, se pueden acercar a su servidor y decir, yo quiero ser discipulado, o ya te sientes preparado, yo quiero discipular. Gracias a Dios en la iglesia hay muchos jóvenes, pero los que están sirviendo ahorita ya no nos dan las manos para seguirlos discipulando. Tenemos jóvenes en los que no podemos seguir discipulando porque no podemos. Jesús, para que se den una idea, Jesús discipuló a 12 personas y por medio de esas personas alcanzó al mundo. Yo no puedo discipular 12 personas. No puedo, y creo que en la iglesia, por cuestiones de tiempo, trabajo, universidad, colegio, no podemos sacar el tiempo para estar con 12 personas, porque el discipulado no es agarrar, verse una vez a la semana por Zoom o en persona y leer 4 capítulos o llenar el librito y listo, ya hice mi discipulado. No. Discipulado es transmitir vida. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si yo, estoy imitando a Cristo y las personas que yo estoy discipulando tienen que ver a Cristo a través de mí, pero ¿cuál tiene que ser mi meta? Que él, discipulado es que él sea capaz de estudiar la palabra de Dios solo. Que él sea capaz de tener una relación directa, que el discipulador no sea su intermediario con Dios. Porque hace muchos años, cuando yo empecé en iglesia, estaba mucho, es que usted lo discipula a tal persona, entonces le ponían que usted era el nombre. Si usted era Alvarado, entonces ustedes son alvaraditos. O Nuno, ustedes son nunitos. No, eso no es discipulado, hermanos. Eso, en mi opinión, es ego. ¿Cuál es la idea? Llevar a la persona capaz de tener una relación íntima con Dios. ¿Queremos llegar hasta el último de la tierra? Empecemos por disimular. Las preguntas. La más importante. ¿Soy salvo? He pasado de muerte a vida. Ok, sí. Respondimos, los que estamos aquí respondimos que sí. Segunda pregunta. ¿Soy un creyente inmaduro? ¿Me resiento por tonteras? Es que no estaba acomodando en el sonido y me habló mal. No me habló mal, ya no vuelvo a la iglesia. O alguien hace un chiste de algo que hice. A Caliche se le olvidó la canción, qué tonto. Y Caliche, ya no vuelvo a la iglesia porque se están burlando de mí. Son ejemplos, no ha pasado en la vida real, pero son ejemplos. Por aquello, no vamos a demostrar que somos creyentes inmaduros acá. O estoy siendo discipulado. Tal vez yo necesito ser enseñado. Y esta pregunta viene acompañada. ¿Quiero ser discipulado? ¿Por qué? Porque cuando somos discipulados, le damos de forma indirecta a esa persona que nos está discipulando en marcar nuestro error y decirnos, estás mal, te equivocaste. No en un plan de querer destruir a la persona, no, en un plan de querer acercarlo a Dios.
El pastor a veces me regaña y me dice, no, te equivocaste. Yo a veces regaño a los chicos, no, de los que están aquí, no, Cevitas, creo que te equivocaste con eso. Quiero ser discipulado. No ahorita, alce la mano, preséntese y diga, pastor, o los nombres que yo dije, quiero que alguien me disipule. O usted, cambiemos la pregunta, ya estoy preparado para discipular a alguien, ya me siento capaz, igual seguir creciendo, estoy discipulando a alguien. Estoy discipulando a alguien y quiero discipular a alguien. ¿Por qué? Porque discipular implica tiempo. A veces yo me reúno con personas 2, 3 veces a la semana. A veces estoy trabajando y tengo una llamada y no puedo contestar. A veces no reviso el cel y tengo 3, 4 mensajes de WhatsApp que tengo que responder. Implica tiempo. Implica cansancio. Implica gasto de dinero. Quiero discipular. Implica a veces estar cansado, querer llegar a dormir y conectarse con alguien. Ahorita agradecer el Zoom o una videollamada 10, 11 de la noche. Es difícil discipular. Y la última, soy un creyente útil para el ministerio. Soy una persona que no necesito de Max, mi ejemplo, para poder acercarme a Dios. O los jóvenes, soy una persona que no necesito de Gemelo para tener una relación con Dios. Soy un creyente útil para el ministerio. Como les dije, son preguntas que solo ustedes pueden responderse. No apunten a nadie. O si se quieren apuntar, apúntense a ustedes mismos y respondan estas preguntas. Sí, tal vez sí, no, tal vez y no. Creo que la última, la mayoría podríamos responder que no. O tal vez sí, no sé. Espero que las respuestas son sí, pero si queremos alcanzar el mundo, ponemos la lámina anterior. Queremos llegar hasta el último de la tierra. Empecemos a discipular. Ese es el desafío para ir terminando. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Espero que puedan decir presente. En los dos casos son muy válidos en decir, quiero ser discipulado o quiero discipular. Alcen la mano. En ambos lados se necesitan personas. Entonces, oramos. Dios Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos tener. Estudiando un poquito sobre el discipulado y el cambio tan drástico que tuvo Juan Marcos de cómo en su primer viaje el misionero abandona la obra por miedo, por dudas, por temor, pero años después es colaborador de Pablo. Pablo lo consideraba un amigo cercano, escribe un evangelio y se convierte en un creyente útil para el ministerio. Dios, que nuestro corazón, los hermanos que estamos aquí presentes en el local y los hermanos que están en la transmisión por Facebook, puedan tener ese deseo de convertirse en un creyente útil para el ministerio, un creyente capaz de mantener una relación contigo sin nadie en el medio. Eso es lo que queremos. Queremos llegar hasta el último de la tierra. Empecemos por evangelizar y preparar a ese nuevo creyente que sea útil para el ministerio de Dios. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.